8, bueno, vimos esa persecución que se levanta contra la iglesia por parte de los judíos después de la muerte de Esteban, y cómo esa persecución empuja a la iglesia a la expansión, ¿verdad? Hasta ese momento como que estaban todos muy concentrados en Jerusalén, en Judea. Viene esta persecución, los creyentes, la mayoría de los creyentes tienen que huir y se dispersan por otras ciudades y otras regiones, y es de esa manera que el Evangelio llega a la ciudad o a la región de Samaria. Y allí en Samaria, bueno, es impresionante lo que pasa porque muchísima gente se convierte, hay como un nuevo Pentecostés sobre los samaritanos, y bueno, y todos están muy asombrados de ver cómo el Evangelio transforma las personas y las vidas en ese lugar. Los samaritanos no eran 100% judíos, ellos vienen de una mezcla entre judíos y gentiles, y bueno, pero también para ellos está la oportunidad de conocer a Jesucristo y de ser perdonados y reconciliarse con Dios. Y luego de eso, en medio de de ese avivamiento en Samaria, Dios llama a un hombre llamado Felipe, que era también a quien había usado para el avivamiento en Samaria, y le dice: Felipe, andate allá en medio del desierto, un camino que necesito que le hables a alguien. Y es ahí que Felipe se encuentra con un etíope que estaba regresando a su país. Él había estado en Jerusalén y estaba regresando a su país, y este hombre iba leyendo al profeta Isaías y no entendía de quién estaba hablando. Allí Felipe le ayuda a entender que está hablando de Jesús, le presenta el Evangelio, este hombre se convierte, es bautizado y sigue su camino hacia su país, donde, bueno, creemos que él se convirtió en un instrumento en la mano de Dios para la proclamación del Evangelio en Etiopía. Y Felipe, bueno, va pasando por otras ciudades hasta que se llega a la ciudad de Cesarea, ahí contra el mar Mediterráneo, y ahí queda, y lo vamos a volver a encontrar más adelante en el libro de los Hechos, junto con sus hijas. Y bueno, y es así que entonces entramos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y los dos primeros versículos nos van a dar el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento con la iglesia. Versículo 1 y 2 dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, ¿no? Camino con mayúscula, porque ese era el nombre que en ese momento le estaban dando a los seguidores de Cristo, que se encontraran ahí. Todavía no había surgido el nombre cristiano. El nombre cristiano va a surgir un poco más adelante y lo vamos a leer. En ese momento, los seguidores del camino, que se encontraran allí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Ese era Saulo, ¿no? Que luego lo vamos a conocer como el apóstol Pablo. En este momento es una persona que estaba ansioso por matar a los seguidores de odia profundamente a la iglesia. Y él entonces en esa ceguera por causa del odio quiere hacer un viaje de 300 kilómetros desde Jerusalén hasta Damasco, para que allí en Damasco, bueno, lo que leímos, ¿verdad? Es un camino, algunos dicen que más o menos es un camino de 6 días, ¿no? Entonces Saulo, con esa carta que le daba autorización para traer a los seguidores del camino encadenados a Jerusalén, para que, bueno, fueran castigados, emprende ese camino de 6 días y kilómetro a kilómetro se va acercando a Damasco, hasta que
Antes de llegar a la ciudad de Damasco, bueno, él tiene un encuentro impresionante con la persona de Jesús. Dice el versículo 3 en delante: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Impresionante. Este suceso en la vida de Pablo es, algunos dicen que es el único evento que se repite, es decir, que el libro de los Hechos lo cuenta 3 veces. Esta misma historia la vamos a encontrar en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Entonces esto remarca la importancia, ¿verdad?, de esta experiencia del apóstol Pablo, de quien en este momento es Saulo, el perseguidor, el asesino de los creyentes, de los seguidores del camino, y la importancia. Pablo, se va a convertir en quien va a llevar el evangelio por todo el mundo gentil, se va a convertir en el autor de 13 cartas de las que tenemos en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Es decir, va a ser una persona muy importante dentro de lo que es el fundamento del cristianismo. Del cristianismo, ¿verdad?, a los no judíos. Él se encargó de llevar fuera de las fronteras del judaísmo el evangelio, y de una manera totalmente revolucionaria a lo que los discípulos, los otros apóstoles, venían acostumbrados. Ellos seguían guardando ciertas costumbres del cristianismo, y con Pablo se enfrentaron a ese cambio, a esa apertura de mente, que obviamente por eso Dios lo eligió a él, ¿no? Porque sabía que él estaba preparado para hacer eso. Sin duda. Qué increíble, porque vemos que los otros discípulos, Pedro, Juan, eran personas no tan fanáticos religiosos como sí lo era Pablo. Sin embargo, una vez que él tuvo un encuentro con Cristo, entendió que la cosa era totalmente por otro lado y cambió drásticamente. Exacto, y lo vamos a ver en alguna de sus cartas. Él mismo dice que la gracia de Dios lo ha hecho trabajar mucho más que otros, ¿verdad? Entonces, como Pablo o Saulo lo vemos en los dos extremos, ¿no? El perseguidor acérrimo del cristianismo, pero luego lo vemos como el creyente recontra consagrado, revolucionario, reapasionado por la causa cristiana, ¿no? Entonces, un hombre de pasiones fuertes, ¿no? Ahora, qué interesante. Según el texto griego de este encuentro que Pablo tuvo con Jesús, hay una diferencia entre la expresión de la voz que escucha Pablo y la voz que escuchan los que iban con él. Y según las palabras usadas en el texto original, la voz que escucha Pablo logra entender, no solamente escucha la voz, sino que logra entender el contenido, lo que estaba hablando. Y las palabras usadas para los otros, no, solo ellos escuchan un ruido, pero no logran un sonido, pero no logran entender el contenido de esas palabras, ¿no? Y es algo que ya lo hemos visto en los evangelios, cuando el Padre habla y Jesús entiende, los discípulos entienden, pero el resto de la gente
dice, sentimos una voz como de trueno, es decir, sintieron un sonido, pero no el contenido de esas palabras, ¿no? Y así fue en esta experiencia que tiene Pablo, ¿no? Y hay algo interesante en las palabras con las que Jesús le habla a Saulo, y es esa relación entre la iglesia y Jesús, ¿verdad? Porque en realidad Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. A los del camino. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? Hay una identificación muy fuerte entre la iglesia y Jesús. Y esto que parece una obviedad, no lo es tanto, porque esto habla de la dimensión espiritual que tiene la iglesia. Cuando la iglesia es atacada por alguien, no solamente es la iglesia la que está siendo atacada, es Dios, es Jesús quien está siendo atacado. Cuando alguien se daña a la iglesia, en realidad es una afrenta que está haciendo no solamente a ese grupo de creyentes, es una afrenta que está haciendo contra Dios mismo. Y ese concepto lo vamos a encontrar en alguna de las cartas de Pablo, tratando de demostrar, bueno, que la iglesia no es un grupo más de personas, un grupo de amigos, un grupo de personas que tienen alguna idea en común. No, ojo, la iglesia es ese pueblo que Dios ha redimido al precio de la sangre de su Hijo Jesucristo, y Dios está íntimamente ligado con la vida de la iglesia, ¿verdad? Entonces, qué interesante y qué importante es eso, ¿no? Qué precioso saber que Dios se identifica con nosotros de esa manera. Cuando habla de la iglesia, habla de Él mismo. Él está en nosotros, porque Él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, yo soy la iglesia, yo soy la parte principal de la iglesia. Él está en nosotros. Nosotros estamos en Él, su presencia en nosotros. Cuando nos gozamos, cuando oramos, cuando pasamos aflicciones como esta iglesia, Jesús está en medio. Él no está ajeno, no tenemos que ir lejos o esperar que nuestra oración llegue a no sé dónde, porque Él es parte de nosotros, somos su cuerpo, Él es el que lo llena todo, el que lo completa todo en cada uno, el que nos une, el que obra, el que nos guía. Así que, bueno, nosotros somos la parte visible de Cristo en este mundo. Qué responsabilidad. Exacto. Y bueno, Saulo tiene esta experiencia con Jesús, queda ciego, lo entran de la mano. Qué diferente es, ¿verdad? Saulo se habría imaginado cuando salía de Jerusalén que él iba a entrar todo con el pecho hinchado, ¿verdad? De orgullo. Acá vengo yo a apresar a los cristianos. Con autoridad. Con autoridad acá. ¿Y cuál fue la realidad? Entró totalmente humillado, quebrado. Impresionante, ¿no? Impresionante ese trato de Dios con él. Versículo 10. Y también es interesante el trato de Jesús, justamente para que Saulo en ese momento aprendiera de humildad en el trato con los hermanos. Él estaba acostumbrado a ese tipo de autoridad. Y si bien Jesús lo quería como un líder en la iglesia, no le dijo, ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Se lo podría haber dicho Jesús. Le dijo, anda y se te dirá lo que tienes que hacer. Otro que quizás era una persona más humilde, más sencilla que él, le iba a enseñar lo que tenía que hacer. Exacto. Vamos a hablar de ese otro. Estás hablando de Ananías, ¿verdad? Versículo 10. Ananías es un ejemplo tremendo para cada uno de nosotros de consagración y de obediencia a Dios. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Versículo 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió.
El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, la casa de Judas. Cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso su mano sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Bueno, vamos por parte. Ananías, impresionante. Porque bueno, Ananías era consciente de quién era ese hombre. Era consciente del poder que se le había otorgado a ese hombre. Era, como decimos nosotros vulgarmente, ir a meterse en la boca del lobo. A ¿verdad? los leones. Sí. A los leones. Y aunque Ananías argumenta con Dios, bueno, él obedece. Y lo que Dios le dice que haga, él lo hace. Confía. Y qué sensibilidad también para escuchar la voz de Dios, para... a veces hemos perdido esa sensibilidad para no acceder a ciertas cosas y Dios deja de hablarnos, pero cuando nosotros realmente estamos dispuestos a obedecer, empezamos a sentir a Dios dándonos indicaciones. Habla con anda acá, ora por tal persona, y Dios necesita que nosotros ejercitemos esa sensibilidad de escuchar su voz para que nos guíe. Si bien Él nos habla a través de la palabra, a veces hay cosas personales que Dios tiene que decirte, indicaciones personales que Dios nos tiene que hablar, y si no estamos entrenados en esa comunión con Dios y ser sensibles a su voz y estar dispuestos a obedecer, es difícil que Él nos pueda llevar justamente a personas que están prontas para el nuevo nacimiento, prontas para ser discipulados, para servir al Señor. Sí, y junto con lo que vos estás diciendo, esa capacidad de ser humildes y reconocer que Dios sabe más que nosotros, y si Él está guiándonos en un camino que nos parece que no es, bueno, estar dispuesto a obedecerle en la confianza de que Dios sabe lo que está haciendo. Porque Ananías ignoraba el encuentro que Saulo había tenido con Jesús. Ananías, para él, la idea era que Saulo estaba allí para apresar a los creyentes. Él no sabía que Dios ya había tratado con Saulo y todo lo que leímos que le sucedió. Y bueno, eso nos habla a nosotros, hermanos, también de que cuando Dios nos guía, cuando Dios nos desafía, bueno, aunque nosotros no la tengamos todo claro, estemos dispuestos a aceptar la dirección del Señor, a aceptar la guía del Espíritu Santo, porque sin duda que si hay alguien que conoce todas las cosas, no somos nosotros, es Él, ¿verdad? Amén. Y tenemos que confiar en lo que Él nos guía y nos pide hacer, ¿no? Amén. Acá comenta Juanca, y como tal siente todo lo que pasamos. Me imagino que él se refiere a que Jesús está mismo parte de la iglesia. No como alguien mirando de lejos, sino lejos, que su Espíritu Santo está allí. Con nosotros. Y Santi dice, Dios lo
lo transforma de forma radical, de una persona mala a buena y de corazón noble y apasionado. Sin dudas tiene el poder de transformar vidas. Amén. Que así sea, ¿verdad? Con cada uno de nosotros y los que Él vaya trayendo a los pies de la cruz. Otra de las cosas que quería resaltar, no solamente la actitud de Ananías, que es una actitud a imitar en muchos sentidos, nosotros mencionamos algunos, pero sin duda que hay muchos más, pero otra cosa a resaltar es lo que Dios le revela acerca del futuro de Saulo. Saulo recién se había convertido, recién había tenido una experiencia con Jesús, todavía no había recibido el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que leemos aquí. Es decir, él estaba en una etapa inicial de su experiencia de salvación, de conversión, pero Dios ya tenía planes sobre él. Y así se los revela a Ananías. Y esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque estos planes que Dios diseña son planes que Él los tiene preparados desde la eternidad sobre cada uno de nosotros. Las buenas obras que Él ha preparado para cada uno de antemano. Desde antes que nosotros existiéramos en el vientre de nuestra mamá y naciéramos, Él ya nos conocía y ya nos había apartado para un propósito. Somos personas con propósito. Y con esto no te estoy hablando de somos apartados para ser pastores y evangelistas. No. Los propósitos de Dios son mucho más amplios que un título o un nombre. Y el gran desafío para nosotros es ir a Dios y decirle: Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es aquello que tú me apartaste desde la eternidad? Porque tal vez avanzamos a lo largo de toda nuestra vida como creyentes, personas que tenemos comunión con Dios, pero nunca nos alineamos con el propósito. Y si bien las cosas no ocurren de la noche a la mañana, y el caso de Saulo es un ejemplo, él le va a tomar varios años, como 14 años o más, alcanzar aquel propósito del Padre de una forma plena, pero digo, ya el plan estaba. Y así como con Él, con cada uno de nosotros. Y eso es algo que quiero subrayar para que en nuestras oraciones personales tengamos ese desafío y vayamos a Dios y digamos: Señor, ahora me estoy enterando de que vos tenés un propósito para mi vida. ¿Cuál es? Ayúdame a entenderlo, ayúdame a conocerlo y quiero alinearme con Él, ¿verdad? Y nunca es tarde para hacer esa oración a Dios. Nunca es tarde. Así que aquellos que en este momento están diciendo: uy, pero yo ya estoy entrado en edad, ya te maté el punto. Nunca es tarde. Y otra de las cosas que quería subrayar es lo que este recién convertido hace. Cuando Dios le habla a Ananías, le dice: anda, porque él está orando. La disciplina de la oración, la comunión con el Espíritu Santo, el juntarse con otros creyentes. Ahí lo estuvimos leyendo, ¿o no? Sí, en el versículo 19. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Es decir, todas acciones que un recién convertido debería de hacer. Empezar a hablar con Dios, acercarse a los creyentes de su ciudad, de su barrio, de su región, empezar a tener comunión, buscar esa comunión con el Espíritu Santo. Y algo impresionante de Saulo, empezó a testificar de Jesús. Se metía en las sinagogas, que era el lugar donde los judíos se reunían para leer la ley de Moisés, y él llegaba a aquel lugar y empezaba a hablarles de Cristo. Entonces, creo que ahí hay un buen ejemplo de por dónde el nuevo convertido
puede empezar a desarrollar Amén. su fe y su comunión con el Señor. Y es una persona que se preparó, que estuvo dispuesta a dar testimonio, aunque no recibió aplausos desde el principio. Primero el temor de los otros, que decían, ¿realmente se habrá convertido sí o no? Sí, bueno, me estás adelantando. Bueno, ¿no? pero después el entorno de los que antes él estaba trabajando a favor, que se empezaron a poner en contra de él y a perseguirlo. Pero un versículo que mencionaste al pasar, una frase al final del versículo 11 que dice, en este momento está orando, él ora, dice en la Reina Valera. Tu oración, mi oración, no son indiferentes al Señor. No quiere decir que Dios te va a obedecer, porque nuestra oración no es para que Dios nos obedezca, sino es para entrar en esa íntima comunión con Él de dependencia y de fe, para ser guiados, porque Saulo estaba orando, Jesús sabía, estaba viéndolo, estaba escuchándolo y estaba preparando las cosas para que él fuera ministrado. Así que es tan importante la oración porque Dios está ahí al lado tuyo mientras estás orando. El Señor no nos tiene que obedecer, pero nuestra oración muestra esa dependencia, esa necesidad de Él, esa confianza en el que, bueno, Jesús, yo quiero que vos obres en mi vida, Padre, guíame, mostrame qué hacer, confío en vos, estoy en tus manos y nunca pienses que tu oración no es escuchada. Quizás no recibas una respuesta inmediata como la que vos esperabas, pero sin duda Jesús la está escuchando y está operando a favor de tu vida según sus planes y propósitos para vos. Amén. Así mismo. Verso 21. Bueno, Pablo empieza a predicar en la sinagoga. Verso 21 dice, todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que, durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Una constante en lo que va a ser la vida de Pablo en su servicio a la fe cristiana, ¿no? Es decir, gente que le escucha y que se convierte, pero también aquel grupo de personas que resisten su mensaje y van a estar persiguiéndolo, ¿no? Va a ser una constante a lo largo de los viajes de Pablo y bueno, él va a tener que sufrir eso, ¿verdad? Pero creo que en este pasaje que acabamos de leer
es bueno resaltar la persona de Bernabé. Nosotros leímos sobre Bernabé cuando estaba aquel tema de las ofrendas, de los que vendían campos y llevaban el dinero a los pies de los apóstoles para que lo repartieran entre los pobres, y ahí se mencionó a Bernabé, creo que en el capítulo 4 del libro de los Hechos al final. Y ahora vuelve a aparecer este hombre que su nombre es Hijo de Consolación, y lo vemos también haciendo algo que tal vez él no lo dimensionaba en ese momento, pero que era algo grande para lo que luego va a suceder con la vida de Saulo, ¿verdad? De Pablo. Nadie lo recibía, todo el mundo le tenía miedo, obviamente, y Bernabé es esa persona usada por Dios para, bueno, encaminarlo a Saulo en el propósito que Dios tenía para su vida. Y qué importante es dar buen testimonio de él, respaldarlo. Qué bueno que es cuando tenemos hermanos que son punta de lanza, ¿verdad? Que van adelante, que como Pablo, lo vamos a ver luego más adelante, predicando el Evangelio y todo eso. Pero también tenemos esos otros hermanos que aunque no son tan visibles, ni sus nombres son tan conocidos, pero que son importantes, son claves, como lo fue Ananías también, para que los planes y los propósitos de Dios se cumplan. Entonces la iglesia tiene que ser vista de esa manera, ¿no? No se trata solamente de lo que fulano, sultano, mengano logren hacer, sino de lo que ellos más otros que apoyándoles y orando. Es decir, es un trabajo en equipo, a eso es lo que me quiero referir. Por ejemplo, antes de comenzar con la lectura hablábamos de los misioneros. Y gloria a Dios por los que dejan su casa y van a otros países y hacen, bueno, todo ese trabajo pionero en lugares donde el Evangelio todavía no ha sido conocido. Pero ellos necesitan gente detrás que, como Bernabé, los apoyen y los ayuden en áreas que son importantes, ¿verdad? En este caso de las misiones, bueno, orando, ofrendando, dándoles contención emocional, que también es muy importante. A veces documentos, diferentes cosas que necesita un misionero que está lejos. Y bueno, es bueno que haya un equipo de personas o personas específicas de repente para una oportunidad concreta, dejarse usar por el Señor para ministrar y bendecir a esas vidas. Entonces, en la vida de Saulo, en lo que va a ser el propósito de Dios para su vida, esta persona, Bernabé, qué importante que es, porque no solamente va a ser importante, lo está haciendo en esto que estamos leyendo. Más adelante vamos a ver otra intervención de Bernabé, una intervención clave que encamina aún más a Pablo en el propósito de Dios para su vida. Entonces, qué importantes son esos hermanos que de repente no son los que van adelante, pero sí son los que ayudan a los que van adelante a encaminarse en el propósito que Dios tiene para sus vidas. Un trabajo en equipo. Y sin duda que así como Dios, sin duda que como Pablo debe haber generado muchas recompensas en el cielo por su servicio y su ministerio, sin duda que también Bernabé, Dios le da a Bernabé el compartir muchas de esas recompensas, aunque no era puntero, pero por causa de que había sido instrumento para catapultar a Pablo al propósito de Dios para su vida. Entonces la persona de Bernabé, sumamente importante. Y en esto que hemos leído hasta aquí, bueno, ahora la Biblia pone un alto a la persona de Pablo. Pablo, como vimos, queda en Tarso, y cuando volvamos a leer de Pablo, vamos a ver que el libro de los Hechos, cuenta lo que Pablo hace saliendo de Tarso y cómo continúa su ministerio. Pero eso va a venir algunos capítulos más adelante. Ahora la Biblia vuelve a centrarse en el apóstol Pedro, y en el versículo 32 dice: mientras tanto, Pedro,
viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego significa Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas le había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto, luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse, y después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Impresionante. Como el Evangelio, no solamente en palabras, sino con demostraciones de poder. Y allí el paralítico Eneas, la resurrección de Dorcas, ¿verdad? Todo eso, Dios glorificando a Jesucristo a través de Pedro, ¿no? Y gloria a Dios, porque el Evangelio sigue dando respuesta a los hombres, la salvación de sus almas, pero también la sanidad y tantas cosas, tantos milagros, tantas respuestas de Dios al clamor de aquellos que en Él confían. Sigue ocurriendo el día de hoy. El Evangelio se sigue manifestando, no solamente en palabras, sino en poder. Y bueno, alguno podrá decir: bueno, pero hoy no vemos resurrecciones, pero hay otras manifestaciones del poder de Dios. Y tal vez no hay resurrecciones porque tal vez no le pedimos a Dios que haya resurrecciones, pero ¿qué pasaría si se lo pedimos y Dios lo otorga, ¿verdad? Pero lo cierto es que el Evangelio es poder de Dios para transformar un hombre perdido en un hombre salvado, y para transformar tantas realidades que solo Él lo puede hacer. Amén. Lo importante es que cada vez que tengas la oportunidad, ores por una persona que está en necesidad, para que Dios se pueda glorificar. A veces nos puede dar vergüenza o decir: ay, yo que voy a orar porque que venga otro y ore. Pero no es eso. Si Dios te lleva a ese lugar, es para que vos ores por esa persona. Porque el poder no es tuyo, es de Jesús. Y si vos crees en Jesús y sos parte de la iglesia, Jesús está ahí contigo. Y no precisas nada más que eso, orar y decirle: bueno, Jesús, hacé tu milagro en su vida, yo oro por él, yo oro por ella, y esperar que el Señor haga lo que Él quiera hacer. Amén. Y dejamos a Pedro entonces en la casa de Simón el curtidor, ese último versículo 43 del capítulo 9. Este lugar donde dejamos a Pedro es un lugar muy importante, porque la semana que viene vamos a leer cómo en esa casa Pedro tiene una visión que le va a dar vuelta a la cabeza. Dios le va a enseñar algo que él no se imaginaba, e inmediatamente va a suceder algo que es sumamente importante, es clave en lo que es la extensión del Evangelio, que es el momento en que el Espíritu Santo y el mensaje de Cristo de salvación llega a los gentiles. Rompe la barrera. Rompe la barrera.
Ya vimos cómo en el capítulo 2 el bautismo del Espíritu Santo, el Pentecostés en Jerusalén y el Evangelio extendiéndose, llegando a los judíos. Ahora vimos en el capítulo 8 ese Pentecostés en Samaria, en ese pueblo que era un pueblo mezcla entre judío y gentil, y el Evangelio transformando la ciudad de Samaria. Y ahora, la semana que viene, vamos a leer, si Dios permite, ese momento donde hay un Pentecostés, pero sobre los gentiles, sobre aquellos que no son judíos, ni tienen ni circuncidados, ni nada de eso. Llega el Evangelio a los judíos, a los gentiles, se convierten a Cristo y el Espíritu Santo en un nuevo Pentecostés se manifiesta sobre ellos, y quien está allí en ese momento es el apóstol Pedro. Por eso yo decía la otra vez, me imagino estos momentos especiales como el cumplimiento de aquella promesa, las llaves, donde Jesús le decía a Pedro, a ti te voy a dar las llaves. Como Pedro estuvo en los tres momentos claves, en el Pentecostés judío, en el Pentecostés samaritano y en el Pentecostés gentil, ¿verdad? Y bueno, luego sigue sucediendo esa manifestación del Espíritu Santo, pero bueno, él fue el primero, él era el que estaba, él era el que abría las puertas para que el Evangelio en su plenitud llegara a los diferentes grupos que hemos hablado. Que antes eran pueblos diferentes, sin embargo la palabra nos dice que Dios a través de Cristo, de dos pueblos hizo uno, un solo pueblo para Él. Así mismo es. Muy bien, llegamos al final. Espero que no te hayamos confundido más de lo que estabas antes de que arranquemos. Hablando a lo loco, pero bueno, cualquier duda que surja o cualquier pregunta la podés hacer por privado, me podés mandar un mensaje a mí, a Virginia, y bueno, sí, vamos a hacer todo el esfuerzo posible por tratar de aclarar, porque esa es la idea de estos encuentros. ¿Está bien? Bueno, espero que te estés animando. Dice Bélgica, qué hermosa palabra, tocó mi corazón. Amén, dice Yeda. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y en la medida que vayamos avanzando en los capítulos del libro de los Hechos y vayamos viendo cómo el Evangelio se va extendiendo y transformando vidas y transformando ciudades y transformando regiones, es fantástico, es sumamente apasionante el libro de los Hechos, ¿no? Entonces, bueno, me alegro que estés allí y que nos estés acompañando semana a semana. Y bueno, y según dicen muchos, el libro de los Hechos se sigue escribiendo.